Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro semanal de Facebook Live Compensar en estos conversatorios. Bueno, me presento, mi nombre es Andrea Romero, soy la coordinadora de los programas de recreación y cultura. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y pues muy acorde por esta época, y son todos aquellos beneficios que representan las actividades lúdicas en el aprendizaje. Bueno, pues para conversar sobre este maravilloso tema, quiero presentarles a nuestra invitada, Catherine Aldana. Catherine es licenciada en recreación, especialista en planeación, gestión y control del desarrollo social. Ella es magíster en estudios y gestión del desarrollo humano. Tiene una amplia experiencia en proyectos ambientales y sociales desde el ocio, la recreación y el juego. Y actualmente ella es docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Catherine. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Andrea. Muchas gracias a ustedes por la invitación a compensar al área de recreación y cultura. Muchas gracias y pues nada, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias, Catherine. Bueno, este tema, digamos que nos encantó cuando pues lo conversamos, porque realmente en esta época donde tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores están de alguna forma interactuando dentro de su proceso de aprendizaje, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, pues viene a jugar un papel muy importante el tema de la lúdica, ¿cierto? De cómo estos procesos lúdicos y recreativos intervienen en esos procesos de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, para ponernos un poco en contexto, Catherine, pues conversemos un poco primero que todo en torno a qué es la lúdica, pues para que todos estemos en sintonía sobre esto. Cuéntanos un poquito. Bueno, tanto la lúdica como el juego han sido un campo de interés de estudio de muchas áreas. Entonces, hay disciplinas como la filosofía, el psicoanálisis, la psicología, la historia, la pedagogía, bueno, cantidad de disciplinas que se han enfocado o han orientado algunos estudios hacia eso de la lúdica y el juego. Para explicarlo un poco, podemos ir hacia, o más bien, desde hace mucho tiempo, aunque cada vez menos, hay una rama de nuestras vidas que se ha considerado como poco seria, de pronto como fácil. Si pensamos en el colegio y vemos las asignaturas, decimos, no, matemáticas, biología, español, son áreas muy importantes en la vida, pero son más difíciles, ¿no? Y nos burlamos a veces de las personas cuando pierden educación física o artes, y de hecho en chiste decimos, no, es que perdió todo y le fue mal hasta en el recreo, ¿no? Eh, Esta área que está orientada hacia la diversión, hacia el gozo, hacia el disfrute, es una área que está en nosotros y que hace parte del ser humano, que es fundamental en la vida del ser humano. Y esa área o dimensión es a lo que llamamos lúdica. ¿Qué quiere decir? Que en la vida nosotros tenemos una dimensión que nos impulsa hacia esas áreas que nos hacen sentir goce, disfrute, placer, como esa área de la diversión. Eso hace parte de nosotros. Y no solamente es algo que está en la infancia, sino que está a lo largo de nuestra vida. En todo nuestro proceso, en toda nuestra vida, tenemos activa esa área de esa dimensión humana, que inclusive los animales, los otros animales, digo yo, también la tienen, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, a nuestras mascotas, por ahí nos pueden contar si tienen mascotas, si ellos juegan. Bien, pues, ¿qué es lo que los impulsa a jugar? Es esa dimensión lúdica. Es básicamente el espíritu de juego y se manifiesta, la lúdica se manifiesta en actividades como el juego, como las artes, entre ellas el baile, la música, el teatro, esas actividades que estimulan esa dimensión lúdica. Bueno, muy bien, Catherine. Bueno, desde ya invitamos a nuestros seguidores que están conectados hoy a este live para que por favor interactúen con nosotros, nos hagan las preguntas sobre el tema y bueno, estaremos atentos a solucionarlas. Muy bien, Catherine. Arranquemos un poquito hablando por los niños, o sea, cómo funciona este tema de la lúdica y por qué a veces creemos que estando en un proceso de aprendizaje, pues de pronto se enfocan los esfuerzos más hacia todas las metodologías como tal de enseñanza,
pero ¿dónde queda esta parte lúdica en la enseñanza hacia los niños? Cuéntanos un poco cómo funciona el tema. Bueno, entonces, como les dije al inicio, es un área que, digamos, ha tenido un estigma, como que no es muy importante. Sin embargo, si vemos en el proceso de desarrollo infantil, el desarrollo de la infancia, ya hay diversos autores que dicen, hey, el juego es fundamental. De hecho, en los derechos de los niños y las niñas está el derecho al juego. Esto se debe a varias razones. Lo primero es que la forma en la que la infancia se relaciona con el contexto, con la cultura, mediante la que se adapta a esa sociedad en la que nace, es mediante el juego. Entonces podemos ver a los bebés, ¿cierto? Cuando nos acercamos a los bebés y cantamos esas canciones de cuna, por ejemplo, es una forma de acercarlos a la cultura y también de demostrar afecto. Y esto es una manifestación lúdica, los cantos. Por eso es tan importante cuando en casa a los bebés se les habla, se les canta, esa parte musical, esa poesía también que tienen estas canciones de cuna, es una forma lúdica de acercarnos al bebé. Y no solamente en el aprendizaje como tal de lo cognitivo, sino también en ese aprendizaje de lo afectivo, ¿cierto? Esas canciones de cuna tan bellas que hay, en el que se expresa ese amor hacia el bebé, ese cuidado, esa protección. Y fíjense que eso es una expresión lúdica. Y de ahí podemos seguir en cada etapa de la infancia. En los primeros 2 años, por ejemplo, se utilizan mucho los juegos funcionales, cuando se aprende a reptar, a trepar, a gatear. Esto es mediante el juego y es una manifestación lúdica. Posterior a esta etapa, digamos, de los 2 años hacia los 6 años, predominan, por ejemplo, los juegos simbólicos. Los juegos de roles, como el hágale que yo soy, el de juguemos, no sé, a la profesora, a los bomberos, ¿cierto? Esto hace parte de la dimensión lúdica, pero además nos acercan a esa realidad cultural. Y ya pues de los 6 a los 12 años tenemos otro tipo de juegos. Allí aparecen los juegos reglados, digamos que se hace un acercamiento a otras áreas como por ejemplo el deporte. Ya los juegos se pueden adaptar o se encuentran más los juegos de mesa y demás. Pero si se fijan, toda esta dimensión lúdica es fundamental en todo el desarrollo de la infancia. Hay un juego muy importante dentro del desarrollo infantil que son los juegos de construcción. Por ejemplo, en las primeras etapas, en los primeros 2 años, se construye, digamos que el juego de construcción hace referencia a la pilar, entonces se ponen unas fichitas sobre otras, ¿cierto? Este juego se va transformando más adelante a medida que va avanzando ese desarrollo cognitivo infantil se va poniendo más elaborado. Entonces ya después de los 2 años, inclusive un poquitico antes, se habla de encajar, ¿cierto? Y paso a paso vamos hasta que finalmente terminamos, por ejemplo, en este juego, en el Lego, que ya son construcciones más elaboradas, que están, de pronto se imitan y se asemejan a figuras existentes que los niños ven. Entonces, en toda la etapa de desarrollo cognitivo de la infancia está presente el juego y además es una forma de aprender que es la más divertida y digamos la más efectiva, como hablan ahora la neuropedagogía y la pedagogía. Ok, Catherine. Bueno, nos has dicho cosas muy interesantes y de pronto el sentir o el pensar de muchos es que todos estos procesos de enseñanza son responsabilidad, digamos, de los colegios, de las instituciones donde se generan estos procesos, hablando particularmente de los niños. Pero cuéntanos y conversemos en torno al papel de la familia en estos procesos lúdicos y de aprendizaje, porque pues no solamente el colegio o las instituciones educativas juegan aquí un papel importante, no solo en el proceso, sino también en esa otra parte del manejo del tiempo libre, del ocio, de la recreación. Y pues bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de qué pasa ahorita en la virtualidad versus la presencialidad, lo que llamamos la alternancia.
pero cuéntanos desde tu óptica cómo la familia interactúa y cómo debe participar de manera activa en estos procesos lúdicos con los niños. Bueno, pues lo primero es que los niños, digamos que el juego no solamente es responsabilidad o responde a la individualidad, sino también es la forma como nos relacionamos con los demás. Sí, Y en ese sentido, ese primer acercamiento que se tiene en la vida, pues es con las personas que están cerca, que es la familia. Personas o bueno, también tenemos las mascotas. A mí me encanta, tú has visto esos videos de niños y mascotas, bebés y sí, sí, sí. mascotas. Ajá, que el bebé juega con el perrito, con el gatico. Bien, esa primera, esos primeros acercamientos se dan en la familia. Entonces, si vemos que la dimensión lúdica es de parte de nosotros, que el juego es fundamental para relacionarnos con nosotros, con la cultura y para desarrollarnos a nosotros mismos, pues allí ese primer grupo de personas con quienes interactuamos, que es nuestra familia, es fundamental que también hablen este lenguaje. Entonces, por eso les decía al inicio, bueno, ahorita en los cantos de cuna como una forma de acercarnos a los bebés y de ahí en adelante todos los juegos dentro de las etapas es la responsabilidad y es la importancia que la familia esté en torno pues a la infancia a partir del juego. Los niños nos recuerdan fácilmente cuando de pronto hacemos una mueca o los hacemos reír, seguramente en el siguiente encuentro van a hacer ellos esa mueca como diciendo, ah, yo me acuerdo de usted porque me hizo reír, ¿cierto? Eso tiene un impacto también en el bebé. Cuando hay un bebé en la familia, entonces vamos y lo hacemos reír y a la siguiente reunión familiar se va a acordar de nosotros. En el juego transmitimos todas estas emociones que son claves en el desarrollo del niño. Por eso el juego es un derecho. Entonces, ¿qué mejor que los juegos en familia? Ahora, esta situación que la vamos a abordar un poco más adelante, de la pandemia que nos confinó, también nos puso de cara a esa realidad que es estar con nuestros hijos en casa, ¿no? Digamos que gran parte de la vida de los niños están en la escuela y allí el papel de los compañeritos, de las maestras, maestros, es fundamental, ¿no? Pero Ujú. entonces ahora que está todo el tiempo con nosotros en casa, nos pone de cara a esa realidad de cómo nos vamos a relacionar con nuestros hijos, ¿no? Y una de esas formas de relacionarnos pues es a través del juego. Perfecto, muy bien. Bueno, Katherine, ya cambiando un poquito y evolucionando en el ciclo de vida, digamos, esta parte lúdica a nivel ya de jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿cómo impacta en el desarrollo personal, familiar, laboral? Es decir, ¿cómo es el foco y qué tan importante es la lúdica y la recreación en el resto de procesos que a lo largo de la vida tiene el ser humano? Bueno, eh, creíamos, o bueno, de manera generalizada se piensa muchas veces que no, que el juego es solamente exclusivo de la infancia, ¿no? Ujú. Eh, Sin embargo, el juego tiene un carácter terapéutico y revitalizador. Quizá nosotros no juguemos algunas cosas que se juegan de niños, sin embargo, sí en muchas conferencias y consejos nos dicen, no, hay que ser como niños. Yo diría que si hay que ser como niños es más relacionado hacia recuperar nuestra dimensión lúdica. Vuelvo y digo, en este contexto ha sido difícil tener el trabajo, la familia, todo en casa. Sí, y yo no sé si les pasó, a mí en cierta medida me pasó al inicio de que me estaba enloqueciendo porque no estaba pensando más que en el trabajo y en la casa. Entonces estaba aquí trabajando, haciendo clase y de repente me iba ya en la lavadora, voy a aprovechar a que trabaje la lavadora y de repente la niña me decía, necesito que me ayudes a una tarea. Todo eso nos agobia en la cotidianidad. Inclusive antes de la pandemia, también una vida dedicada al trabajo tiene unos efectos en nuestra vida y en nuestra salud mental. Esos domingos que pasamos en la ciclovía, en los aeróbicos, en talleres e inclusive en esas reuniones entre amistades que uno se ríe, hace chistes, baila, eso tiene una función revitalizadora. Entonces uno llega y dice, wow, necesitaba estar con ustedes y reírme porque estoy agotada. Entonces,
Ese es uno de los efectos que tiene, por ejemplo, en la vida adulta. En la adolescencia pasa lo mismo. Aquí, por ejemplo, con mi hija que tiene 18 años, 18, eh, lo mismo, estaba también sin amigos, pues presenciales, hacía falta el contacto con los otros, que nos tocaba, bueno, intentémonos algo el viernes, acomodemos las cosas de otra forma, hagamos un cine, hagamos no sé qué, porque eso hace parte de nosotros y además tiene una función de equilibrio dentro de la vida misma. Por eso, pues las vacaciones, por eso las 8 horas de trabajo, que bueno, que en ocasiones se extiende más, pero siempre necesitamos ese respiro. Inclusive ahora en las vacaciones cuando nos vamos de paseo, claro, llegamos más cansados y cansadas y decimos, no, estuvo durísimo el viaje, pero llegamos con cierta energía también y decimos, vamos a trabajar duro porque ya pudimos descansar, le decimos descansar, pero a la larga es ese contacto con esa dimensión humana o es esa revitalización que nos da la dimensión lúdica. Y en persona mayor es igual. También esto nos ha mostrado, o para las personas mayores que estaban acostumbradas a estar fuera, en sus planes, digamos, no sé, acá en mi barrio hay muchos clubes de personas mayores y iban a jugar tejo, a salir y conversar, al parque a hacer ejercicio, o simplemente hacer fila y conversar con otras personas, ¿sí? Todo eso hace parte de esa dimensión lúdica, lo que nos dice que nosotros no solamente estamos dados para el trabajo o para esas actividades que normalmente son como las más importantes porque nos dan el sustento, sino que necesitamos de esas otras cosas que además nos generan disfrute, relajación, placer. Total, sí, Y totalmente bueno, de acuerdo, Catherine. Bueno, en este punto de la conversación invitamos nuevamente a nuestros seguidores y quienes están conectados en este momento a que nos cuenten sus inquietudes, a que nos compartan anécdotas que tengan frente al tema y que de alguna manera Catherine nos pueda ayudar a solucionar. Bueno, muy bien, Catherine. Yo quiero rescatar algo que mencionaste que me parece muy valioso y es el tema de la salud mental, ¿sí? Tú lo mencionabas hace un momentito y pues me parece muy valioso como rescatarlo porque claramente durante todo este tiempo en confinamiento y pues las cuarentenas que hemos vivido, pues hemos visto que han habido cambios de comportamiento claramente frente a esos cambios, valga la redundancia, en las dinámicas tanto de estudio de los niños, de los jóvenes, como del trabajo en los adultos, porque pues ha habido una transición hacia el teletrabajo y el trabajo en casa que ha hecho que las dinámicas claramente pues sean muy, muy diferentes. Entonces, pues no sé si rescatamos un poco y nos amplías de alguna forma el tema de estos beneficios de la lúdica, la recreación, el manejo del tiempo libre, frente a ese gran reto, digamos, a nivel mundial de mantener y conservar la salud mental, pues como una fuente digamos, de vida, porque pues finalmente no solo estamos hablando de la salud física como quisiéramos a través del ejercicio, sino que aquí la salud mental también juega un papel muy importante para mantener nuestra calidad de vida. ¿Qué nos puedes ampliar ahí, Catherine, para, como recomendación tuya frente a estos temas de lúdica? bueno, lo primero es que en esto de las cuarentenas hemos tenido como fases. Yo no sé si te ha pasado a las personas que nos están viendo, pero era la fase como que estamos en cuarentena, como que aún no habíamos asimilado la dimensión de la situación y quizá andábamos por ahí relajados, en cierta forma, en pijama. En algunos casos luego viene esa fase de mucho, mucho trabajo, porque como estamos en casa podemos atender a cualquier hora las situaciones, entonces eso nos empezó a agobiar. En cierto punto, digamos que quedamos en, ¿y ahora qué hacemos? Ya estoy cansada de ver estas cuatro paredes, estoy cansada de ver esto, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Y esto generó varias dificultades, ¿no? Creo que muchos acudimos a psicología, a psiquiatría, precisamente por el impacto que tiene el encierro, no poder pasar de la puerta para allá, eso genera en nosotros un impacto. La lúdica tiene bueno, hay muchos beneficios, entre ellos es, por ejemplo, el papel de la creatividad y de la imaginación. Se puso muy de moda esa palabra de reinventarnos.
y digo muy de moda porque se decía frecuentemente. Sin embargo, si lo vemos desde la óptica de la lúdica, eso lo permitía esa lúdica. El juego tiene una posibilidad y es que uno está en el juego y se siente en otro mundo, en otro planeta. Es diferente. Si uno está en un juego de imitación o de roles, uno se siente como el personaje que está asumiendo en ese momento. Entonces, esa capacidad lúdica es la que nos permite reinventarnos, así se haya vuelto cliché, pero nos permite identificar otros mundos dentro de ese espacio que nosotros tenemos. Nos permite ver los objetos, las situaciones, las palabras de otra forma, y además eso nos va a permitir también desahogarnos y esa es la función terapéutica que tiene la lúdica. Antes de la pandemia, una de las enfermedades mentales más frecuentes en las personas mayores, de que voy a hablar un poquito de persona mayor, era la depresión. Habría que ver las estadísticas ahora cómo son. Y en esa situación se identificaba que para las personas mayores faltaba también ese contacto social. Claro, en ocasiones, digamos que las personas mayores en casa no son valoradas como debiera ser y hay una serie de imaginarios que alimentan esos estereotipos. Y contaba por allí un geriatra en una conferencia, decía, hay personas que vienen a mi consultorio, personas mayores que vienen a mi consultorio solamente a hablar conmigo. Y dice, me duele aquí, me duele acá, pero realmente lo que quiere es conversar conmigo. Desde la lúdica y desde esas manifestaciones como el juego, el arte, el contacto con el otro es fundamental. ¿Sí? El conversar, el reír, esto genera un contacto con el otro y eso tiene un impacto a nivel mental. Y ahora nos toca trabajar en ello, nos toca trabajar mucho en cómo vamos a tener esas experiencias lúdicas que nos van a ayudar a enfrentar esos nuevos retos, esos retos que tenemos y que se vienen además como consecuencia pues de toda esta situación. Ok, Catherine. Bueno, tenemos una pregunta de Marlene Pinzón. Ella nos dice, ¿qué tipo de juegos son recomendables para los adultos mayores en estos tiempos que por el distanciamiento social tienen menor o casi nulo contacto con sus amigos y familiares? Un poco relacionado con lo que venías contando, ¿no? Bueno, muy pertinente la pregunta. Sí. Bueno, lo primero, pues, eh, el acercamiento desde las redes y desde el medio virtual es muy interesante para personas mayores, ¿sí? El hecho de que sea una persona mayor no significa que ella no entienda o que ya no pueda acceder al medio virtual. Entonces, digamos que en Internet, en las redes sociales se encuentran comunidades de personas mayores en donde se comparten sus experiencias, en donde comparten actividades. Por ejemplo, he visto juegos mentales, entonces hay sopas de letras, hay de adivinar, de operaciones matemáticas. Entonces, esa es una opción. Otra opción que a mí me encanta en lo personal y en lo profesional es la agricultura, las huertas en casa. Muchas personas mayores tienen sus maticas, sus florecitas. Esto tiene también su impacto y se convierte en una actividad lúdica porque no se siembra con la intención de vender los tomates, sino con la intención de cuidar las plantas, con la intención de interactuar. Entonces es una actividad también terapéutica y termina siendo una actividad o una experiencia lúdica. ¿Qué más? Bueno, también hay ejercicios, el ejercicio también es muy importante y el baile. El baile, los aeróbicos que también se encuentran en internet, el compartir con la familia, el conversar, también los juegos de mesa. Sí, si se tiene la oportunidad de compartir con las personas mayores allí, los juegos de mesa también resultan muy apropiados. Eh, Juegos de mesa que además no solamente es el jugar parqués o el jugar bingo, sino también es lo que hay alrededor del juego que es relacionado con esas experiencias, ¿sí? Eso también es importante, escucharnos, escuchar a las personas mayores y conversar. Creo que esa es una de las claves, pues.
Sí, sí, muy bien. Ok, Catherine. Bueno, cambiando un poquito el tema, quisiera que entráramos a otro aspecto importante de estos temas de lúdica y recreación, y son nuestros sistemas educativos, ¿sí? Nuestro sistema de educación actual, pues digamos para los niños fundamentalmente. ¿Cómo consideras tú que este sistema educativo contribuye a que realmente la lúdica esté presente en los currículums y que definitivamente se le dé el papel que debe tener a la recreación dentro de todo ese proceso formativo? ¿Cómo lo ves tú, Catherine? Bueno, yo lo he visto, a veces he sido un poco pesimista, lo confieso, porque uno va a un colegio y dice, voy a hacer un taller. Una vez fui a hacer un taller de derechos humanos y me dice el rector, listo, entonces escojamos una materia que no importa que pierdan tiempo, educación física o artes. ¿Sí? Entonces, digamos que dentro del sistema educativo colombiano aún falta esa reivindicación de la recreación, del juego y la lúdica en la vida de los niños. Sí, falta. Sabemos que es un derecho, hay muchos programas, sobre todo para primera infancia, pero la escuela se queda un poco corta en ello, ¿sí? En no darle esa importancia. Sin embargo, también soy optimista porque lo que he visto dentro del ámbito escolar, desde maestros y maestras, a quienes aprovecho pues para saludar, es un trabajo también orientado a la lúdica. Creo que cuando uno está en un salón, eh, entiende esa realidad y esa importancia de que no es lo mismo que yo enseñe de cierta forma que de cierta otra. Entonces, esas didácticas que se han desarrollado en la escuela, que involucran la dimensión lúdica, que involucran el juego, se están dando en las aulas de clase y ahora en lo virtual, ¿cierto? En lo virtual creo que también ha habido un esfuerzo enorme por incorporar esas experiencias que hacen que nos acerquemos más fácilmente al aprendizaje o que genere aprendizajes significativos. Pero pues bueno, hay un enorme trabajo allí y es un gran reto, es un gran reto. Creo que está la posibilidad, creo que también hay docentes que están en esa disposición y cada vez nos vamos acercando más hacia ese entendimiento de que la lúdica y el juego son fundamentales en el aprendizaje. Ok, muy bien. Catherine, tú nos contabas hace un tiempo sobre algunos proyectos a nivel de agricultura en los que vienes interviniendo y que realmente han generado mucho valor en todos estos temas de la lúdica y la recreación. ¿Por qué no nos amplías un poquito y nos cuentas cuál ha sido tu experiencia implementando este tipo de proyectos con las poblaciones que has venido manejando y cuáles han sido de manera resumida los resultados? Ah, claro. Yo les conté del proyecto Guaira, bueno, el proyecto agrorecreativo y este nombre suena un poco chistoso, digo agrorecreativo. Guaira es en la Universidad Pedagógica en la 187 y lo trabajamos, es agricultura con personas mayores. Pero en ese proyecto que inicié siendo estudiante por allá en el 2008, entendimos que la agricultura pero pues en esa relación con las personas mayores, la agricultura no solamente era una actividad productiva, sino que resultó siendo terapéutica y resultó acercándonos más en ese sentido humano. Entonces, en 2008, cuando iniciamos el proyecto, teníamos la idea de hacer una huerta y resultamos, antes de hacer la huerta, siendo más amigos. Entonces nos íbamos con mi amiga, una amiga de la universidad que se llama Diana Ayala, nos íbamos con las personas mayores y lo que hacíamos era irnos a jugar tejo, a hacer aeróbicos, recorríamos parte de Bogotá en humedales, no sé qué, y resultamos siendo amigos y después de eso construimos una huerta. ¿Qué comprendimos? Eso que les decía hace un momento de las huertas en casa ahora, y es que la tierra tiene una función social y lúdica. Entonces, cada vez que íbamos a esa huerta, como que nos desconectábamos del mundo y solo estábamos con nuestros amigos y conversábamos y nos reíamos y éramos tan de buenas que resultábamos llevándonos una lechuga. Entonces, eso como que fue un plus dentro de esa actividad. Yo pues les invito a que conozcan nuestra página Agrorecreativo Guaira. Si viven en Suba, allí estamos trabajando con vecinos y vecinas del barrio que quieran sembrar. Y dentro de ese proyecto surge una electiva en la pedagógica en el marco del proyecto que se llama Agricultura en Entornos Urbanos.
Y las selectivas son asignaturas, digámoslo, libres, que los estudiantes las cogen de estudiantes de cualquier licenciatura, de cualquier programa. Y ha sido maravilloso porque los estudiantes se han acercado a la agricultura desde esa misma relación recreativa. Ahora pues ha sido todo un reto y además ha sido súper interesante hacer la electiva de agricultura virtual y lo hacemos y el objetivo es que cada uno tenga su huertica en casa y se acerque desde ese sentido del disfrute. Súper, Catherine, qué proyectos tan interesantes porque creo que el tema de la agricultura y todo este tema de la huerta hace también que haya una estimulación cognitiva en todo sentido para poder contribuir a estos procesos de lúdica y recreación tan importantes en el ser humano, ¿no? Sí, Bueno, sí, pues ya se nos acerca la Semana Santa, ¿cierto? Estamos a puertas de la Semana Santa y pues muy seguramente los niños, los jóvenes entran como en ese periodo otra vez como de descanso y de volver a estar en actividades de este tipo, ¿no? Como que obviamente la alternancia y los procesos virtuales de enseñanza como que disminuyen un poquito ahí. Catherine, no sé si nos das algunas recomendaciones o nos cuentas un poco a los papás, a las familias, en torno a esa parte lúdica, qué aspectos podemos aprovechar ahorita en Semana Santa que nos puedan contribuir a pasar un tiempo de calidad, porque pues sabemos que el tema de la pandemia aún continúa, que pues si bien se puede viajar hay que hacerlo de manera muy controlada y muy responsable y que muchas familias pues seguramente van a estar en casa continuando con sus cuidados y demás. Entonces, no sé si a partir de esta dimensión lúdica y del buen manejo del tiempo libre nos puedes dar como algunas orientaciones prácticas para pasar esta Semana Santa en familia. Bueno, en general, digamos que la imaginación juega un papel muy importante en esta, jugará un papel muy importante en la próxima semana. Pues yo lo que aconsejo es explorar esos espacios de la casa. La casa, a veces como que nos habituamos tanto en nuestra cotidianidad a ver los mismos objetos, los mismos espacios y no los vemos más allá. Entonces, uno de mis consejos es explorar la casa, verla con otros ojos, verla con esos ojos lúdicos, cómo la cocina puede ser un restaurante, cómo la sala puede ser un gran cine, cómo podemos acampar de pronto, no sé, en la habitación, en el patio, quienes tienen patio. Entonces, es uno, explorar esos espacios de la casa. Dos, explorar los materiales. Tenemos muchos objetos en casa que pueden convertirse en otra cantidad de objetos o podemos construir lugares. Entonces, volver a construir esos castillos con las sábanas, poner los colchones en la sala, hacer juguetes con lo que tenemos en casa. No sé si recuerdan este programa de Aventuras en Pañales, se llama, y hay un capítulo allí en donde los niños, los bebés juegan con una caja y con esa caja hacen de todo. Ese es el papel de la imaginación y eso lo posibilita la dimensión lúdica. También aconsejo jugar con el cuerpo, hacer mímica, adivinar, hacer experimentos, por supuesto seguros, pero pues esto también nos acerca, la virtualidad nos acerca a mucha información que nos puede servir también para aplicar en casa. Las huertas caseras siempre las recomiendo, no solo por la dimensión lúdica, también por los alimentos. Recomiendo, por ejemplo, convertir la sala en una pista de baile. El desarrollo de los sentidos es fundamental. Hay una pedagoga que se llamaba María Montessori y recomendaba el desarrollo de los sentidos a través de los objetos, explorar los objetos, este es más áspero, este es más suave, grande, mediano. También recomiendo para quienes, bueno, lo lúdico y el juego no solamente es el movimiento, ¿sí? Entonces también les recomiendo un pedagogo que es el pedagogo de la imaginación, que se llama Gianni Rodari, y tiene un libro bellísimo que se llama La gramática de la fantasía. Allí hay cantidad también de ejercicios para hacer en casa que tienen que ver con las palabras.
¿sí? Él dice, una palabra es como una piedra que arrojamos al estanque y produce ondas, ondas. Entonces, eso mismo tiene una palabra que decimos y a través de la que jugamos. Súper tus recomendaciones, Katherine. Bueno, me genera la inquietud. Mencionaste un tema del método Montessori, que es realmente, bueno, el método Montessori tiene muchas aristas y, y muchas formas de verlo, claramente. Pero bueno, de pronto aquí en nuestra audiencia, quienes están conectados no conocen mucho de este método y como de sus beneficios y sus bondades. Ya que lo mencionaste, qué rico que nos puedas como contar un poquito más allá de qué bondades específicas tiene este método y como por dónde podemos de alguna forma adoptar o adaptar ciertas cosas en estas dimensiones lúdicas de ese método. Cuéntanos un poquito, Catherine. Ok, chévere. Bueno, María Montessori primero era una pedagoga italiana y era médica. Entonces es de donde ella se acerca pues a todo este mundo. Dentro de sus recomendaciones y su trabajo que se consolida pues en el método Montessori, ya creó un método, está el uso de los colores y de las formas en los juguetes, en los objetos que tenemos con los niños. Entonces, normalmente, o bueno, es frecuente ver el uso, por ejemplo, de colores pasteles para los bebés. Sin embargo, desde el método Montessori se dice, no, hay que acercarnos desde colores vivos, amarillo, azul y rojo, que son los colores primarios, tienen una mejor o posibilita una mejor visibilidad para la infancia. Entonces, esos juguetes que tienen estos colores llamativos, pues van a ser mejor en el entorno infantil. Lo segundo, los juegos, lo que les decía hace un momento, los juegos de construcción, que es apilar, pero también ensamblar, construir como el que les decía, el de los bloquecitos. Se me fue el nombre, Andrea. Sí, creo que sabemos cuál es. Ese, el de los bloquecitos, el Lego. Eso. Esos también son muy apropiados, como les dije, están todas las etapas de desarrollo cognitivo. Entonces resulta fundamental tenerlos en casa. También las formas, cuando hagamos juegos en casa, tratemos de explorar las texturas, las formas y los tamaños, que es uno de los planteamientos también de María Montessori. Entonces, con los niños uno ve juguetes, objetos grandes y ahí va relacionando lo que es grande, lo que es pequeño. Lo que les decía, por ejemplo, si tenemos en casa las esponjillas, no esas que rayan porque si no es muy, ya muy áspero, eh, pero si hay unas más esponjoncitas, y bueno, todas esas texturas resultan teniendo un efecto pues muy importante dentro del desarrollo de los niños. Perfecto, Catherine. Aquí nos hacen una pregunta, Marlene Pinzón, si puedes repetir, por favor, el nombre del autor del libro La gramática de la fantasía. Se llama Gianni Rodari, es Gianni Rodari, como suena. Y el libro se llama La gramática de la fantasía. Se encuentra fácilmente en internet. Sirve para que lo hagamos en casa y también para quienes trabajan en escuelas o con población infantil, pues lo recomiendo. Trabaja mucho los cuentos y el uso de la palabra. Súper. Bueno, Catherine, hay otro tema bien apasionante en este momento y es el tema de la intergeneracionalidad. Es decir, cómo entre generaciones podemos de alguna forma lograr muchos beneficios, no solo en procesos de aprendizaje, porque claramente creo que está demostrado que se logra, sino en esta parte lúdica y de manejo del tiempo libre. Te pongo un ejemplo, cómo el abuelo interactúa con el niño o cómo entre distintas generaciones, bien sea joven niño, adulto niño, o con los mismos abuelos, que es tan interesante esa relación, podemos ahí como aprovechar, digamos, esa parte lúdica y potencializar todas esas bondades que nos da esa relación de intergeneracionalidad. Cuéntanos un poco, Kate. Bueno, entonces como sabemos, la lúdica está presente en toda la vida.
Entonces, esto no quiere decir que uno envejezca, bueno, envejecemos desde que nacemos, que uno llegue a viejo, digámoslo así, y deje de jugar o deje de tener esas experiencias lúdicas. En ese sentido, la lúdica termina siendo un excelente canal de comunicación entre las generaciones. Yo no sé si a ti te pasó que uno decía que mi mamá, ¿cómo fue? ¿Cómo es? Mi mamá aprendió a ser mamá con el nieto o algo así es la frase que mucha gente dice, no, mi mamá, mi papá cuando jugaba con nosotros así, y uno los ve de abuelos y ve encantados jugando y tirándose al suelo y riendo. Mi mamá, por ejemplo, le contaba una cantidad, o hacía una cantidad de cuentos con mis sobrinos y mis sobrinas, que a mí me impresionaba un poco, pues bellísimo, pero eso quiere decir que ese es un medio de comunicación y termina siendo casi que un lenguaje para estar con nosotros. Entonces, entre las generaciones, pienso que esas experiencias lúdicas son clave para relacionarnos con las otras generaciones y entender que la vida, bueno, que no solamente se es feliz cuando se es joven, sino que esto está en todas las etapas y ese termina Sí. siendo un canal pues de comunicación. Entonces, en esto de las relaciones intergeneracionales se ve mucho entre los abuelos y abuelas con sus nietos, pero con sus nietos pequeños, ¿no? Es muy común esa relación entre adulto mayor y primera infancia. Sin Ujú. embargo, se debe extender más. Lo que preguntaban ahorita de qué juegos pueden hacer las personas mayores, bueno, ese contacto también con los adultos de la casa, con los adolescentes, es clave en esa relación intergeneracional. ¿Y cómo aprendemos mutuamente? También es que el aprendizaje no es solo si, que alguien sabe más que otro y le enseña, sino finalmente son diálogos horizontales. Los niños tienen mucho que enseñarnos, ¿sí? Mucho. Ellos dicen no. Cuando inclusive si no les gusta unos zapatos, dicen no, no me gusta. Y los compras y no se lo ponen, ¿sí? Entonces, tienen mucho que enseñarnos. Cada población tiene mucho que enseñarnos, entonces la interacción entre las poblaciones resulta muy enriquecedor para la vida, no solo para el desarrollo cognitivo, sino en general para la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Muy útil el tema, Catherine. Bueno, y para nosotros como adultos, Catherine, tú mencionabas hace un rato que qué bueno volver a ser niños, porque pues finalmente todos llevamos nuestra infancia en el interior y pues qué rico volver como a recuperar ese niño interior que todos vivimos, nos gozamos y que a veces con la cotidianidad y con los afanes de la vida como que nos olvidamos que esa parte infantil juega un papel súper importante a través del desarrollo de cada una de nuestras fases, no importa la edad que tengamos, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo creo que es muy importante recuperar como esa parte del juego, de la inocencia, como de volver a recrear, porque fíjate que la misma palabra recreación es justamente Mm. eso, y es recrear todo aquello que realmente como que nos motivaba, nos generaba ese impacto de poder hacer cosas de las cuales no éramos como conscientes de sus consecuencias, pero que producto de esa inocencia pues no las disfrutábamos y no las gozábamos y que ahorita cuando ya generamos unos procesos de conciencia en la adultez, como que o nos da pena o como que a veces el que dirá, como que nos rodeamos de situaciones o de estereotipos que hacen que esa parte infantil no la disfrutemos con esa intensidad que la hacíamos en el pasado. Entonces, no sé si hablamos un poco de la adultez como tal y de la importancia que tiene recuperar toda esa fase del disfrute infantil y de volver a ser niños, porque de verdad que lo necesitamos y ahora más que nunca en estas etapas de pandemia, como de tantas cosas tristes que vemos en los noticieros y que nos agobian muchas veces, vuelvo y digo, el cambio en las dinámicas que tenemos ahorita, producto de todo esto, como que qué rico recuperar mucho de eso y volver a ser niños, ¿no te parece? Sí, sí, claro que sí. Lo que decía, esta situación pues a muchos nos puso como por todo en la casa eh, y pocos espacios para, a la larga las experiencias lúdicas son espacios para nosotras mismas, ¿sí? Son esos momentos de encuentro con nosotros que nos asustan.
Yo pienso que lo primero es no asustarnos de encontrarnos con nosotros mismos. Ahora hay una palabra, bueno, hace muchos años hay una palabra que a mí me da risa y es desparchado. Entonces uno dice, ay, no, estoy más desparchado, hagamos algo. Y ese desparchado es aburrido. ¿Y por qué estoy aburrido, aburrida? Porque estoy sola, porque no tengo nada que hacer. Pero hay que empezar a ver esas cosas que nos gusta hacer y empezar y disfrutarlo quienes no lo hacen. ¿Cuáles son esas cosas que nos generan gusto, que nos genera alegría hacerlos, placer? Entonces, tratar de ver esas cosas que nos encontramos y que a veces dejamos de lado por los compromisos familiares, por el trabajo, o porque decimos, ay, no, yo no estoy ahorita para eso. No sé, la lectura de libros, las mismas películas, el cine o salir. Ahora valoramos, o yo valoro mucho poder salir un ratico a caminar, ¿sí? Y sentir ese placer que genera ver los lugares de otra forma o los árboles, las caminatas que uno a veces hace en entornos naturales resultan revitalizadores. Eh, Nosotros nos negamos esa dimensión lúdica y decimos, no, eso es de niños. Sin embargo, lo tenemos presente. O si no, esos encuentros con amistades que es chiste, es risa, esos encuentros son altamente lúdicos. Entonces, no es que no juguemos y no lo tengamos, solo que no lo reconocemos o no le damos el valor eh, que éste necesita o que tiene realmente en la vida. Entonces ahí la invitación es uno a saber que no todo es trabajo, finalmente uno necesita estimular esa dimensión lúdica. Dos, que esa dimensión lúdica no es necesario, aunque sí es muy rico salir y jugar escondidas, por supuesto que sí, pero no solamente es en estas actividades de juego, sino también hay otro tipo de actividades. Nosotros en la adultez nos relacionamos mucho con el sentido artístico, a quienes les gusta bailar, que uno se pone en el televisor, ahora hay muchos ejemplos de baile y grupos, entonces uno baila ahí al frente y eso tiene unas implicaciones para nosotros mismos. Entonces es como esa la invitación y sobre todo reconocer el cuidado de nosotros y nosotras mismas, ¿sí? Es reconocer que no solamente estamos para trabajar o para compartir en la familia, sino que también parte de ese cuidado hacia nosotros es ese reencuentro con nuestra dimensión lúdica, que es hacia esas actividades, esas experiencias que nos generan disfrute. ¿Sí? Que no tienen un objetivo productivo. Uno no dice voy a bailar un viernes para ganar, bueno, quienes tienen la fortuna de ganar dinero bailando, pero uno normalmente no lo dice así, sino dices porque quiere salir, quiere divertirse, quiere estar con amigos y quiere salir y cambiar de ambiente. Entonces eso hace parte de nuestro propio cuidado. Ok, bien, Catherine. Bueno, aquí tenemos una pregunta de un seguidor y es, Edirnaz nos pregunta, y creo que lo habías ya mencionado, Catherine, pero pues qué bueno que lo vuelvas a repetir. Él dice, ¿qué nos recomiendas para que podamos interactuar niños con abuelos, ya que ellos pasan bastante tiempo juntos? Creo que lo mencionaste de alguna forma, pero si no lo vuelves a recordar, esta es la pregunta de Edirnaz. Bueno, lo que les había mencionado es que ya entendemos que la dimensión lúdica está en todas las etapas de la vida, entonces que esa es la mejor forma de relacionarnos entre las generaciones. El juego se convierte en un aspecto vital en esa relación entre adultos y niños, el lenguaje. El humor también. Fíjense, por ejemplo, las cosquillas no es solo un efecto, no es algo físico, ¿sí? Uno no le anda haciendo cosquillas a todo el mundo y todo el mundo se va riendo, sino es una mezcla entre un aspecto físico, pero también un aspecto mental. Entonces, cuando hay una conexión afectiva con esa persona, con la infancia, uno hace cosquillas y la risa es inevitable. Entonces es eso, a través de la risa, a través del cuento, a través de la imaginación, a través de los juegos, en esas expresiones, en esas experiencias lúdicas, se encuentra la mejor forma para relacionarnos entre las generaciones. Súper, Catherine.
Bueno, cuéntanos un poco ya casi para terminar, porque el tiempo se va volando en estos espacios, pasa muy, muy rápido, pero hablemos un poco como de esa construcción de tejido social que pues en esta época estamos tratando de recuperar y de tejer de alguna forma, porque pues digamos ante tantos cambios, muchos de ellos inesperados, pues a nivel social se han impactado muchas estructuras, entonces digamos que esta parte de la lúdica y los beneficios que representa frente a los procesos de aprendizaje que hemos venido contando, a nivel de la sociedad y de cómo puede impactar y de qué cambios pueden haber en torno a estas nuevas formas de hacer las cosas, pueden estar surgiendo. Entonces, desde tu óptica, digamos, la pregunta clara es, ¿cómo influye esa parte de la lúdica y cómo de alguna forma nuestra sociedad está preparada para aquellos procesos de cambio en donde la lúdica juega un papel tan trascendental? Bueno, pues si bien la recreación y estas manifestaciones lúdicas han estado, digamos que en una jerarquía en el nivel más bajo, frente a otras disciplinas, la situación de la pandemia nos puso en un escenario diferente, ¿sí? Nos movió a todos, creo que nadie lo esperaba. Eh, pero también en ese escenario se puso o se evidenció que no solamente estamos para esas disciplinas que están en la jerarquía arriba, sino que necesitamos de la recreación para poder vivir y para poder relacionarnos. En tal virtud pienso que posterior a toda esta situación o en este momento que digamos hay cierta alternancia, se resalta la importancia de estas actividades. Y esto es algo muy valioso. ¿Sí? En la escuela y en las universidades tuvimos que pensar otras formas de hacer las clases. ¿Sí? Les pasó y por ahí pueden escribir si a alguien le pasó, pero a uno en clase le tocó pensarse, bueno, no voy a estar todo el tiempo las 3 o 4 horas que tengo de clase hablando, sino me toca inventarme otras cosas. Y lo mismo pasa en el colegio, ¿sí? He visto a profes de mi sobrina y de mis sobrinos inventándose otras cosas y que vienen de la lúdica, porque como tú tienes un niño de 5 años, 7 años sentado de 8 a 12 frente a un computador. Entonces, pienso que eso ya cambió, está cambiando y que va a tener cada vez más importancia. Lo mismo con la salud mental, el impacto de las actividades lúdicas para llevar las situaciones difíciles, pues es fundamental, esa forma en que nos ayuda a equilibrar las tensiones. Entonces, yo sí creo que esta situación nos va, como tú lo dices, a dar un giro, nos está dando un giro en torno hacia las actividades recreativas. Ahora también dentro de muchos hogares se ha incorporado ese lenguaje lúdico para comunicarse con los hijos, personas que no veían a sus hijos durante trabajando y los hijos estaban en la escuela, tuvimos que enfrentarnos a esa situación y eso nos llevó nos está llevando a crear otro tipo de lenguajes desde lo lúdico. Yo creo que se va a mantener y que poco a poco se está reivindicando ese papel de la dimensión lúdico, de la recreación, el arte, la danza, la cultura, porque es lo que nos ha estado ya sirviendo como flotador en medio de esta situación. Sí, tenemos dificultades en nuestro sistema, eh, tenemos profundas inequidades, tenemos situaciones de violencia muy graves y esa mirada lúdica se convierte en eso, en un salvavidas, en una forma de enfrentarnos a esa realidad que nos permita sobrevivir, digámoslo así. Sí, de acuerdo. Caterina, por aquí tengo una pregunta muy informal que tal vez no está en el chat, pero que me la hacen y me parece interesante desde el punto de vista que mencionabas al comienzo, digamos, la importancia que tienen las mascotas en las familias, mucho más en esta dimensión lúdica donde se comparten muchos espacios con estos personajes tan queridos. Entonces me preguntan que, ¿cómo consideras tú y cómo ves tú que esa parte lúdica se pueda mejorar en términos de poder aprovechar mucho más tiempo con la mascota que se tenga en casa
poder beneficiarse un poco de eso que nos proporciona, digamos, a nivel del juego, la recreación y esos espacios de tranquilidad y de relajación que nos provee tener un perrito, un gatico, etcétera. ¿Y qué juegos, aquí me preguntan, recomiendas para poder aprovechar a las mascotas? Bueno, esa pregunta es bellísima, es bellísima. Yo no tengo mascotas aquí en mi casa, pero donde viven mis padres sí hay de todo, ¿sí? Está la vaca, el ternero, los patos, el perro, todo. Entonces, lo primero es entender que es un ser vivo, ¿sí? Es un ser vivo que siente, ¿sí? Y con quien tenemos cierta conexión. Tenemos una relación de afecto. Entonces, es como las cosquillas. No solamente es que hay una relación física allí, sino también hay una relación y un lazo emocional con esa mascota. Entonces, las mascotas van a sufrir mucho cuando regresemos al trabajo o a la escuela, pero en este momento podemos aprovechar. ¿Qué juegos? Yo diría que también con los objetos y más que juegos es explorar espacios y tiempos con esa mascota. Entender que la mascota no es un adorno, ¿sí? No está ahí, ay, tan bonito, sino que también necesita tiempo. No solamente para hacer sus necesidades, porque los animalitos están desde cierta hora en la puerta esperando a que los saques. Eso es una necesidad también fisiológica, pero también tienen necesidades de orden afectivo. Entonces, lo que yo digo es dediquen tiempo a sus mascotas, conozcan sus mascotas y comprendan que las mascotas juegan. Cuando uno ve un par de cachorros jugando, que se muerden, por ejemplo, no se lastiman, se muerden un puntico y lo sueltan y están jugando, allí están generando un juego. Si no fuera juego, pues, ¿qué hace la mascota si se va a proteger y está enojada? Pues arranca el pedazo, ¿cierto? Entonces es entender, uno, que necesitan tiempo con nosotros. Dos, que son seres vivos y que también tienen afectos y nosotros tenemos afectos recíprocos. Y tres, que juegan y que jugamos. Entonces ahí el objetivo es que conozcan a las mascotas, le dediquen tiempo y exploren qué formas de jugar tienen. Si con objetos, con los juguetitos, por ejemplo, o cogiendo, corriendo, las mascotas también son felices corriendo. Se puede jugar en casa, se puede jugar en el parque. Esas serían como mis recomendaciones. Bueno, súper, Catherine, qué buenas recomendaciones porque sabemos que hay muchos afiliados y muchos de los que seguro están aquí conectados que tienen mascota en casa y qué rico poder tener una variedad de actividades para poder disfrutar con ellos. Bueno, Catherine, pues ya vamos cerrando, prácticamente se nos terminó la hora de este live. Pues quiero agradecer tu participación, que nos hayas aceptado la invitación a estar acá. Por supuesto, a todos los que se han conectado, muchas gracias por compartir estos espacios semanales que tenemos dispuestos para ustedes. Ofrecerles claramente nuestro portafolio virtual y presencial que tenemos dispuesto y que pueden consultar a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, nuestra tienda www.tiendacompensar.com. Sigan conectados con las actividades, los planes, los programas, los cursos que tenemos allí dispuestos. Y bueno, por supuesto, seguiremos acá muy atentos a poder tener una programación variada y nutrida como esta. Catherine, muchas gracias y no sé si nos das unos últimos 3 tips para cerrar de esta parte lúdica, como para dejarlo ya muy claro y nos despedimos. Muchas, muchas gracias. Bueno, 3 tips. Primero, la imaginación, el reinventar que no se quede como un cliché, sino que lo hagamos en casa, que miremos los espacios desde otra óptica, los objetos desde otra óptica. El segundo tip es comprender que lo necesitamos, que no neguemos esa dimensión ni tampoco esa relación con las emociones, lo necesitamos. Y tercero, pues que también exploremos desde esa relación con quienes habitamos en la casa, ¿sí? La comunicación es fundamental. Sean personas o sean animales, necesitamos esa comunicación con los otros. Esos son como los 3 tipsitos. Y pues nada, muchas gracias Andrea por la invitación. Un agradecimiento especial y un abrazo fuerte a Eddie Hernán, que es colega mío, trabaja en Compensar y ha hecho un maravilloso trabajo desde las vacaciones recreativas. Agradecimiento por supuesto
pues a compensar a ustedes y pues encantada de estar en este espacio y que estén muy bien, Gracias, que sean Catherine. felices. Ok, muchas gracias. Hasta pronto a todos. Chao.